Y yo, corre. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enio Rodríguez de México, mi esposa. Celeste. Nosotros llegamos a la isla hace 4 años y 2 meses. Desde que llegamos teníamos la firme intención de hacer nuestra vida aquí y, por supuesto, como todos o como muchos lo han considerado, comprar una casa. Y bueno, Iniciamos el proceso, bueno, comenzamos a pensarlo alrededor de 2-3 meses atrás. Nos topamos con Ángel e iniciamos la búsqueda a fondo con él, de la mano de Ángel. pero antes de eso, desde que creo que al año de haber llegado, comenzamos a manejar alrededor de Charleston, alrededor de la isla, a conocer vecindarios, a verificar precios, visitar algunas casas, aún no con la intención de comprar, pero sí de conocer cómo se comportaban los precios, los vecindarios, El mercado. qué opciones había, si comprar una dúplex, si comprar una townhouse, un departamento, un bungalow con una vivienda en la parte alta, algo en el basement. Y bueno, todo eso nos llevó a 2 meses atrás. Sí, después de haber decidido lo que era la mejor opción para nosotros somos pareja, no tenemos hijos, entonces más que nada pensamos en una inversión a futuro que nos generara un ingreso, y posterior a eso, bueno, empezamos ya a hacer los filtros en la búsqueda y elegimos pues una casa, y fue Ángel quien nos empezó a mostrar las casas. Empezamos con una y terminamos visitando varias hasta que llegamos con nuestra casa. En su momento incluso evaluamos la posibilidad de comprar algo en las afueras de Charleston que nos implicara 10-15 minutos de manejo. Sí. Sin embargo, al final decidimos algo en la ciudad. Como bien menciona Celeste, los fines son más que nada, en nuestro caso, de inversión a corto o mediano plazo, y tal vez iniciar con un pequeño portafolio con el paso del tiempo. Al final conseguimos un bungalow, que son básicamente 2 propiedades en una. En la parte de arriba tenemos 3 recámaras y 2 baños, en la parte de abajo 2 recámaras y un baño, y pues la idea principal es generar un income, y bueno, ya veremos qué pasa en el futuro. Así es, entonces estamos totalmente agradecidos con todo el apoyo que Ángel nos ha dado. Ha estado de la mano en todo momento, nos ha contestado mensajes en la madrugada, porque todo este proceso, en primera, digo, no es fácil, es estresante, siendo honestos, lleva muchísimo tiempo, fueron 2 meses, documentos, escaneos, firmas, verificar en este caso obtener el down payment. Entonces fue muy muy estresante, y no nada más para nosotros, también para el equipo que nos apoyó, y en este caso a Ángel, y bueno, la verdad, digo, tenemos mucho que agradecer. Estamos ciertamente muy agradecidos con él por todo el seguimiento que nos dio y por la paciencia. Bueno, yo creo que al igual que todos que venimos de diferentes países, el cómo se comporta el mercado, el cómo son las casas, cómo son las hipotecas, el tema de down payment, todo es diferente. Sí. Comparándolo con México, yo les voy a platicar que en México a lo mejor las casas son relativamente más económicas, sin embargo las tasas de interés son muchísimo más altas, estamos hablando del doble. El down payment sigue siendo lo mismo, un 5, 10, 15%, 20% tal vez. Entonces hay que adecuarse al mercado. Y bueno, ya que platicamos ese tema, el down payment yo creo que es una de las partes más estresantes, más complicadas, y que a veces nos impide dejar de soñar en la posibilidad de tener una casa, ya sea para vivirla, para rentar una parte para rentar toda la casa, no lo sé. Y bueno, aquí sí nos gustaría compartirle nuestra experiencia. Tocando el tema del down payment, creo que es la parte a veces más complicada, más estresante, más si no tienes el capital total para el down payment, que normalmente puede ser del 5 o 10%. Pero bueno, la única opción no es conseguir el apoyo del gobierno, ni tampoco es tenerlo en tus fondos. Definitivamente hay más opciones a evaluar, a revisar. Y bueno, es la manera de hacer posible el sueño de tener tu casa, ¿no? Para los fines que más te convenga, que más desees. Nosotros los invitamos a obtener toda la información previa. Realmente toma su tiempo, pero vale la pena, porque vas a tener la certeza de que vas a poder
completar este sueño. Entonces los invitamos a investigar a fondo, a platicar con su realtor de confianza, Ángel, y a estar seguros y tomar la decisión correcta para ustedes. Y bueno, el fin de una casa va a variar de familia en familia, de persona en persona, de pareja en pareja. Puede que lo busques para hacer vida familiar, puede que lo busques como una inversión, puede que lo busques combinado. No sé, pensando en una dúplex, tú puedes vivir en un costado y rentar la otra parte, o un bungalow, puedes rentar la parte baja, vivir arriba, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas maneras y combinaciones en las que lo puedes hacer. Bueno, todo obviamente va a ser de acuerdo a lo que tú requieras, y si bien es cierto, no es un camino fácil, con la guía correcta se puede hacer definitivamente más caminable y amigable. Nuestra experiencia fueron 2 meses a partir de que decidimos qué comprar, y digo, es estresante, no les vamos a mentir, lleva su tiempo. Puede llegar el momento en que 2 días antes te estén pidiendo documentos, te estén pidiendo firmas, te estén pidiendo comprobar fondos, te estén pidiendo estados de cuenta, etcétera. Pero bueno, al final de cuentas lo más importante es llevar un buen acompañamiento. Bueno, no sé. Yo creo que de parte de los dos, agradecemos totalmente la transparencia, agradecemos totalmente el soporte, la paciencia, como lo dije anteriormente, y estamos muy agradecidos por el resultado. Muchísimas gracias. ¿Algo? ¿Se puede? Ok. Algo particular que nos gustaría compartir. Normalmente pensamos en una hipoteca y nos viene a la mente un banco, el de tu referencia. Y muchos a la vez piensan en el banco con el que ya están casados, ¿no? Que porque tienen su cuenta de débito con ellos o porque tienen una línea de crédito con ellos. Y no es la única forma de obtener una hipoteca. Hay una figura muy curiosa aquí en Canadá, por así decirlo de alguna manera, que se llama Mortgage Broker, que ellos te pueden ayudar a hacerlo todo más fácil, porque la cartera de empresas enfocadas en darte un préstamo hipotecario es increíblemente grande. No tengo en mente ahorita cuántos son, pero podemos pensar en 30, 40, 50 diferentes opciones, donde ellos, en base al perfil que tú tengas, van a revisar lo que más se adecue a ti y van a buscar lo que más te convenga en términos familiares, personales y demás. Y bueno, lo mejor de todo es que esto no cuesta. Es un servicio completamente gratuito para el comprador, y al final creo que tu experiencia puede ser muchísimo mejor. Bueno, pues esta fue nuestra experiencia buscando y logrando adquirir una casa en Canadá, y en nuestra particularidad, comenzando lo que esperamos que en algún momento se vuelva un pequeño portafolio de inversión. Gracias. Muchísimas gracias.